Dios les bendiga. Quisiera compartir con ustedes una lectura bíblica y desde la cual compartir una reflexión que creo que es atingente para todos los jóvenes del día de hoy. Está en 2 Timoteo, capítulo 2, el versículo 15 y el 16. Dice así la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En tiempos actuales, generalmente podemos ver el ascenso social que ha tenido el Evangelio en Chile, y un rol fundamental están cumpliendo hoy día las nuevas generaciones, es decir, los jóvenes, en llevar el Evangelio más allá de nuestras iglesias. Y tenemos un buen ejemplo en las Escrituras cuando un padre espiritual llamado el apóstol Pablo prepara a un joven llamado Timoteo, que desde su tierna juventud, 16, 17 años, se transforma en un discípulo del apóstol Pablo y posteriormente en uno de sus ayudantes. Y podemos ver cómo desde la juventud también se puede servir a Dios, y ese es el desafío para todos los jóvenes que puedan mirar este devocional. Queríamos también indicarle la importancia de que en estos consejos que Pablo le da a Timoteo nos veamos reflejados hoy día como creyentes y sobre todo los jóvenes, porque el texto bíblico nos plantea este desafío de ser un obrero aprobado por Dios. Un obrero como Dios quiere que seamos. Y ya dijimos que no tiene que ver con la edad, porque Timoteo era muy jovencito y recibe este consejo de su padre espiritual llamado el apóstol Pablo, y quien lo está preparando para la gran tarea de llevar el Evangelio por toda el Asia Menor, también parte de Europa, y en el fondo la persona que iba a continuar con la vida de la iglesia una vez que no estuviera el apóstol Pablo. De verdad que es importante notar cuáles serían las características de este obrero aprobado por Dios. Y generalmente las dos principales características que comparte en el versículo 15 son las que yo quiero destacar. La primera de ellas dice, volviendo a leer el texto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, la primera característica es que un verdadero obrero es alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y en este caso eso habla del testimonio de vida, y es ahí donde juega fuerte el rol de la base cristiana, el fundamento bíblico que debe tener todo joven. Porque, querámoslo o no, los que pasamos por esa edad de juvenil, y hoy día los jóvenes que están viviendo, saben que es una edad muy difícil, es una edad de cuestionamiento, es una edad donde afloran dudas y necesitan respuestas. Hoy día eso podríamos poner el agregado de que muchos de nuestros jóvenes tienen educación secular y por lo tanto las dudas se incrementan. Además, los que llegan a altura, ya sea en el liceo o en la universidad, en esos medios ambientes, hay gente que se ríe de la fe evangélica. Entonces, poder ahí tener esta característica de no avergonzarnos, que no tiene de qué avergonzarse, habla en cierto sentido de dos realidades de la vida del cristiano. Por un lado, de su testimonio, que el testimonio de vida que representamos sea acorde con lo que pensamos y con lo que nosotros también desarrollamos en nuestra vida cristiana. O sea, pretendemos, y así lo plantea la gente, que un verdadero hijo de Dios sea una persona honesta, veraz, moralmente distinto, porque hoy día la crisis moral que afecta a los jóvenes mayormente hace que su vida se represente de una manera a veces muy oscura, pero el que es verdadero hijo de Dios procura no avergonzarse en su testimonio de vida, sino que da un fiel reflejo de su fe en Jesucristo. Pero también tiene la idea esa de que no nos avergoncemos en instancias, tal vez en que no estamos en una iglesia, del Evangelio. Hace poco tiempo atrás compartíamos en una especie de debate en una universidad en Playa Ancha, y uno de los representantes de la Iglesia Católica decía: yo no sé qué les pasa a los evangélicos en la universidad, que la mayoría esconde su fe o no la profesa como lo hacen las iglesias. Y yo creo que el desafío para todos nosotros
es justamente nuestro testimonio. Ser cristiano no solo en la iglesia, sino que en la universidad, en la casa, en la familia. Y claro, que tenemos que reconocer que también la edad juvenil es de muchas tentaciones, de muchas distracciones desde el mundo. Y el consejo de Pablo que da a este mismo joven Timoteo le dice, cuando la cosa se ponga muy complicada, y eso es lo que queremos transmitirle también a los jóvenes, el consejo del apóstol Pablo es: huye de las pasiones juveniles, porque en algún momento la atracción del pecado puede ser muy fuerte. Entonces el verdadero hijo de Dios tiene que acostumbrarse a no deshonrar a Dios y cumplir con estos requisitos, no tener de qué avergonzarnos, que nadie nos apunte con el dedo por lo que nos estamos portando o estar haciendo cosas indebidas. Y de verdad que cuando esto ocurre, entonces podemos determinar que Dios es capaz de moverse de una manera muy especial. Había un joven llamado Carlos Spurgeon. Todos los que han estudiado alguna vez la historia de la iglesia saben que fue un tremendo hombre de Dios, que Dios usó en Inglaterra. Le llaman el príncipe de los predicadores, dicen que uno de los predicadores más grandes que había en toda la historia. Pero él, cuando tenía 19 años, entró a mi iglesia, se arrodilló en el altar y empezó a orar a Dios y a pedirle que levantara hombres que marcaran la diferencia en la sociedad, porque Inglaterra ya no vivía ni siquiera ningún rastro de lo que había sido el avivamiento de 100 años antes que él. Y cuando uno mira la historia de Carlos Spurgeon, este joven derramando su vida delante de Dios, pidiéndole a Dios que levantara personas para llevar adelante el Evangelio, la historia nos cuenta que Dios lo usó a él mismo. Tenía solo 19 años, porque hoy día los jóvenes piensan que los que se deben dedicar a la fe, a la religión y a hablar de Dios son los viejos o los que ya están pasados en su vida humana, están jubilados, por así decirlo. Pero el desafío que hace Pablo aquí para un obrero aprobado por Dios es un joven, alguien que tiene toda una vida por delante, y a ese joven se le pide que no se avergüence ni de su fe, que no se avergüence del Dios que lo ha llamado. La segunda característica, y esta es muy especial, sobre todo a quienes nos gusta la Escritura, dice que usa bien la palabra de verdad. Y aquí está el desafío mayor para nosotros los creyentes, las nuevas generaciones. Hoy día podemos ver que hay tantas cosas revueltas aún en las mismas iglesias evangélicas, y yo creo que el mal endémico de las iglesias en muchos lugares es que existe un analfabetismo bíblico. O sea, muchos creyentes que dicen amar a Dios, que dicen servir a Dios, pero su comportamiento no es acorde porque no conocen la Biblia, no saben lo que enseña la Biblia. Entonces el desafío que nos plantea aquí la palabra del Señor en este consejo de Pablo a Timoteo es que seamos un obrero aprobado, y el obrero aprobado usa bien la palabra de verdad. Ahí la palabra que se usa en el original, otras versiones dice que traza bien la palabra de verdad, que hace cortes usando un lenguaje de un sastre, que hace un corte preciso para llegar a destino, y no mal usa la Biblia para defender doctrinas que no corresponden, o como lo hacen las sectas que sacan textos de contexto. En este caso, el desafío para los jóvenes es que usen bien la palabra de verdad. Qué lindo es ver jóvenes empapados con la palabra de verdad. Qué lindo es ver jóvenes que leen la Biblia, que se empapan de esta doctrina y que después la transmiten en sus prédicas, en sus conversaciones. O sea, saturarnos de la palabra del Señor. Fíjense que por contraste, el último versículo que leímos dice: más evita profanas palabrerías. Y generalmente eso es lo que hace la mayoría de los jóvenes. Tienen en su palabra un garabato, una palabra fea, una palabra indecente. Y acá nos dice que eso no debe ser parte del lenguaje de un creyente, sino que lo que debe estar en nuestra vida es su palabra. Usar bien la palabra de verdad es el desafío de todo cristiano. Y como lo enseña la misma Biblia, cada vez que la palabra de Dios está en nuestra boca, entonces, ¿qué provocamos nosotros? Que la palabra de Dios toque el corazón, provoque los cambios que tiene que hacer en cada vida. Es la palabra de Dios la que corta, dice el libro de Hebreos. Es como una espada a dos filos que corta, que discierne las intenciones del corazón, y que cuando actúa en la vida del hombre, lo dice el libro del profeta Isaías, no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Así que el desafío para todos los jóvenes es: empápense de la palabra de Dios, sean un obrero de los buenos, un obrero calificado, un obrero aprobado por Dios,
que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Que Dios les bendiga.